8 de la tarde, hora central europea, es el momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Acaba de hablar la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que, por cierto, ha agradecido a Elon Musk las disculpas. Ha expresado que Donald Trump agradece las disculpas por parte de Elon Musk en medio del rifirrafe que han tenido. Es una de las últimas declaraciones que ha hecho Leavitt, pero ha hablado de muchas más cosas, y es que hoy Estados Unidos y China han logrado cerrar ese acuerdo comercial. Washington impondrá aranceles del 55%, Pekín aplicará del 10% a los productos estadounidenses, y además ya tenemos también algunos detalles, como el hecho de que Estados Unidos otorgará ese visado a los estudiantes chinos para que puedan estudiar en su país, y China suministrará imanes y minerales de tierras raras. Estefanía Muniz. Las delegaciones de Estados Unidos y China, reunidas durante 2 días en Londres, han anunciado un acuerdo marco para reactivar la tregua comercial, un pacto que se centrará en el consenso de Ginebra alcanzado durante la primera ronda de contactos en mayo en esta ciudad suiza. Asimismo, como contraprestación, además de ese suministro de China por parte del gigante asiático de imanes y minerales de tierras raras, también el inquilino de la Casa Blanca ha apuntado que Estados Unidos proporcionará a China lo acordado, limitándose a indicar que incluye el acceso a estudiantes chinos a las universidades estadounidenses. El presidente de Estados Unidos lo ha anunciado en un post de Truth Social, en el que ha manifestado que están recibiendo aranceles del 55%, mientras que China recibe el 10%, que la relación entre ambos países es excelente y que gracias por la atención. De ello ha hablado en rueda de prensa la secretaria de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. The result of a lot of hard work from the president and his team, and the president has a good and respectful relationship with President Xi, and as you know, they had a direct. Dice que han trabajado ambas delegaciones duro en conseguir el acuerdo, que Trump ha hablado con el equipo comercial y que le ha gustado lo que ha escuchado. Por otro lado, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha dedicado en la entrevista que ha dado a la CNBC el acuerdo. But the end result was they are on, the 20% fentanyl tariffs are on, and the 10%. Dice, así que tenemos 30% para una parte de los aranceles y 25% del primer mandato. Estamos en una buena posición. Nos gusta cómo van las cosas con China y hemos llegado a una situación positiva gracias a la llamada que tuvieron Donald Trump y Xi Jinping a principios de la semana para que después se reunieran ambas delegaciones comerciales. Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha declarado que necesitan que China sea un socio confiable. Además, Caroline Leavitt ha confesado que Donald Trump está abierto a dialogar con Corea del Norte. Dice que Trump sigue receptivo al diálogo con el líder norcoreano Kim Jong-un, pero le gustaría ver más avances antes de comprometerse más directamente. Sobre las negociaciones comerciales con China, dice que es necesario atribuir los logros diplomáticos y que espera que ocurra lo mismo con este otro país. The president remains receptive to correspondence with Kim Jong-un, and he'd like to see the progress that was made at that summit in Singapore, which I know que el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha hablado hace unos minutos, ha dicho que existe un posible alivio arancelario para los países que negocien de manera justa, y por parte de Caroline Leavitt ha desestimado las afirmaciones de que Trump se ve a sí mismo como algo distinto a un presidente de Estados Unidos. Los Ángeles declara el toque de queda y la policía realiza arrestos masivos, mientras el gobernador de Texas anuncia también el despliegue de la Guardia Nacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha afirmado que Donald Trump nunca permitirá que el gobierno de las turbas prevalezca en Estados Unidos. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha declarado el toque de queda en el centro de la ciudad tras 5 días de choques y protestas contra las redadas de inmigrantes de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Pese al toque de queda, cientos de manifestantes se han seguido congregando en varios puntos del centro de la ciudad. En este sentido, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, afirma que Trump nunca va a permitir que el gobierno prevalezca en Estados Unidos. But at American culture and society itself, rioters burned American flags, chanted death to ICE. La furia contra las políticas migratorias de Trump se ha extendido a algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como es el caso de Nueva York y Chicago, donde se han registrado varios choques con la policía. En este sentido, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, durante una sesión de control, ha manifestado que se han registrado varias detenciones tras numerosos enfrentamientos de los manifestantes con la policía.
En la relación Elon Musk-Donald Trump también hay novedades porque el CEO de Tesla se arrepiente de las acusaciones vertidas la semana pasada sobre el presidente de los Estados Unidos, mientras este apunta a que no le guarda rencores. Y por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca ha confirmado que Trump agradece las disculpas de Elon Musk después de que ambos dirigentes iniciaran una disputa pública tras la salida de Musk de la administración y sus críticas al proyecto de ley de gastos emblemático de Donald Trump. Este ha afirmado que no guardarle rencor al CEO de Tesla a pesar de las tensiones pasadas. Ha dicho en el podcast del New York Post y ha insinuado una posible reconciliación con Elon Musk, diciendo que supone que podría hacerlo cuando se le ha preguntado si se reconciliaría con él, pero enfatiza que su única función es restaurar al país a su antigua fuerza. Por su parte, como decimos, Caroline Levin dice que no se ha hecho ningún esfuerzo por revisar los contratos gubernamentales con las empresas de Elon Musk. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ofrecerá un discurso en el Parlamento israelí el próximo 22 de junio. Convirtiéndolo en el tercer presidente estadounidense de la Cámara de Representantes en dirigirse al Parlamento israelí después de Newt Gingrich y Kevin McCarthy. Durante su breve visita se espera que se reúna con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Jerusalén, y hoy los líderes de la oposición israelí han anunciado en una declaración conjunta que tienen la intención de seguir adelante con una votación preliminar sobre un proyecto de ley para disolver el Parlamento, la Knesset, lo que desencadenaría elecciones anticipadas. Por cierto, que el número de fallecidos en Gaza ya supera los 55.000. Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu estaría dispuesto a negociar con Siria en materia de seguridad si Estados Unidos es mediador. Según en varios informes, Netanyahu estaría dispuesto a negociar un nuevo acuerdo de seguridad con el gobierno sirio, lo que daría lugar a un acuerdo de paz completo. Sin embargo, Israel ha informado que no aceptaría bases militares turcas, ni la renovada presencia iraní, ni Hezbollah en Siria. Mientras tanto, el embajador que ha informado ha concluido que los israelíes y el presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, estarían dispuestos a negociar nuevos acuerdos con Tel Aviv. En cuanto a Irán, hoy el presidente Donald Trump ha confesado sentirse desconfiado sobre el acuerdo nuclear con Teherán. Además, el ministro de Defensa de Irán, Achid Nasirafes, ha señalado que Estados Unidos se verá obligado a abandonar la región si las conversaciones nucleares entre los dos países fracasan y se impone el conflicto a Teherán. El ministro iraní también ha confirmado que Teherán probó un misil con éxito con una ojiva de 2 toneladas la semana pasada. Y en este sentido, el presidente estadounidense, durante una entrevista en el podcast del New York Post, que ha salido a la luz esta misma mañana, ha asegurado que tiene menos confianza en alcanzar ese acuerdo nuclear con Irán. I don't know. I did think so. And I'm getting more and more. Sobre estos términos, Rusia también ha hablado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado que el Kremlin está dispuesto a prestar sus servicios para retirar el exceso de material nuclear de Irán si es necesario. Y hablamos ya de la guerra de Ucrania. Las Fuerzas Armadas han elevado este miércoles a cerca de 1 millón las bajas sufridas y Zelensky reclama no posponer las sanciones. Además, hoy el ayudante del presidente ruso Vladimir Medinsky ha anunciado que Rusia ha transferido 1.212 cuerpos de soldados ucranianos caídos según el acuerdo alcanzado con Kiev en Estambul. Rusia, a su vez, ha recibido 27 cuerpos de soldados caídos durante el conflicto. Hoy, por cierto, el Kremlin ha interceptado 120 drones y 5 bombas aéreas por parte de Ucrania, y la Fuerza Aérea de este último país ha destruido 49 drones rusos. Entre tanto, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, ha anunciado que Kiev invertirá 1.700 millones de libras procedentes del Reino Unido para reforzar su defensa aérea. Bruselas, Reino Unido y España han llegado a un nuevo estatus de Gibraltar después del Brexit. Hay un acuerdo tras casi 4 años de negociaciones y 5 desde el Brexit. El Peñón pasa a formar parte definitivamente del espacio Schengen y la primera consecuencia que tiene este acuerdo será la eliminación de la verja. Desaparecen los controles fronterizos y se trasladan al puerto y al aeropuerto. El control de esas fronteras lo realizarán las autoridades policiales y aduaneras españolas. Ha hablado de ello el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Con este acuerdo desaparecerá la verja, el último muro de la Europa continental, y queda garantizada la libre circulación de personas y mercancías. Gibraltar estará conectado con el espacio Schengen, ejerciendo España el control de entradas y salidas.
La libre circulación de mercancías queda también asegurada. Por parte de la Unión Europea, España realizará los controles Schengen completos y por parte del Reino Unido, los controles gibraltareños seguirán llevándose a cabo como hasta ahora. Y mientras tanto, en el Reino Unido, la canciller de Economía, Rachel Reeves, ha presentado la revisión del gasto y anuncia que el presupuesto crecerá un 2,3%. Por partidas de gasto, Reeves ha detallado que el Gobierno aumentará el gasto de defensa al 2,6% del PIB para 2027. Se financiará en parte mediante recortes en el presupuesto de ayuda exterior. Además, la ministra ha aprobado financiación por 150 millones de libras para establecer el nuevo Comando de Seguridad Fronteriza con un presupuesto adicional de hasta 280 millones de libras más por año que el Ejecutivo británico destinará a poner fin al costoso uso de hoteles para alojar a solicitantes de asilo. El incremento en defensa ya estaba aprobado y Reino Unido prevé elevar su presupuesto militar por encima del 2,6% del PIB de aquí a 2027 y hasta un 3% para 2034, en detrimento de la asignación destinada a la ayuda internacional al desarrollo. Por otro lado, habrá 39.000 millones de libras durante la próxima década para viviendas asequibles. El canciller en la sombra, Mel Strait, les ha acusado de aumentar estos gastos para después, en el presupuesto de otoño, obligar a los contribuyentes a pagar más impuestos. Y en Polonia hoy el primer ministro Donald Tusk ha ganado la moción de confianza después del batacazo que se llevó en las presidenciales. Él mismo la presentó en el Parlamento para reforzarse tras la dura derrota que sufrió en las elecciones presidenciales cuando el populista apoyado por el partido Ley y Justicia, Karol Nawrocki, derrotó al candidato europeísta y alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski. La votación celebrada esta misma tarde ha contado con 243 votos a favor del gobierno y 210 en contra en un Parlamento que tiene 460 diputados. En clave macro, hoy hemos conocido que la inflación en Estados Unidos en el mes de mayo ha repuntado hasta el 2,4% en tasa interanual. Es una décima por encima del dato del mes de abril. La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, se ha situado en el 2,8%, por debajo de lo esperado por los analistas, que había calculado un mayor impacto de los aranceles anunciados en abril por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En comparación con el mes previo, los precios subieron el 0,1%, tanto a nivel general como en el dato subyacente, ambas cifras por debajo de lo esperado. Y de ello también ha hablado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una sesión de control. Le dice que lo más importante es que la inflación se encuentra en su nivel más bajo desde 2021 y que las cifras que recibimos hoy nos sitúan de nuevo en el nivel más bajo desde 2020. Aunque el dato es mejor de lo esperado, las cifras no han sentado del todo bien a la administración Trump, y es que el presidente ha vuelto a instar a la Fed que recorte los tipos de interés y también se ha unido a esa petición el vicepresidente J.D. Vance. En un post en Truth Social, Trump ha pedido a la Fed que proceda a un importante recorte en las tasas tras los datos de inflación, mientras el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha criticado duramente a la Reserva Federal por su negativa a recortar los tipos de interés. Les acusa de mala praxis monetaria. Y por cierto que Paul Tudor Jones, el inversor, ve a Scott Bessent como el candidato de Trump para presidir la Reserva Federal. Este es un rumor que de hecho nació en Bloomberg y que la Casa Blanca ha desmentido, pero al parecer hay voces que apuntan a que Scott Bessent sería el sustituto perfecto de Jerome Powell, cuyo mandato, recordemos, termina en mayo de 2026. Le queda menos de un año a Powell al frente de la Reserva Federal. Entre otras claves macro, las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos aumentan un 12,5%. En la semana que finalizó el 6 de junio, según la encuesta semanal de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, el tipo de interés contractual promedio para hipotecas a tipo fijo a 30 años aumentó una décima al 6,93%, y tras el festivo del Día de los Caídos, el Memorial Day, las solicitudes de hipotecas aumentaron a su nivel más alto en más de un mes. Y por último, los inventarios de crudo en Estados Unidos bajan 3,6 millones de barriles. A 432,4 millones de barriles en la semana que terminó el 6 de junio, según la Administración de Información Energética. Los inventarios del país se sitúan actualmente un 8% por debajo de la media de 5 años para esta época del año.